Bendiciones, hermanos y amigos, listos para continuar en nuestra serie de Reino y Pacto. La semana pasada compartimos como el tema el encubrimiento del ungido, cómo David encubrió su falta, su error, su pecado, su falla moral, tanto con Betsabé como con Urías. Así que vamos ahora a ver el tema, el descubrimiento, cómo Dios descubrió lo que ellos habían cubierto, el encubrimiento. Ellos lo encubrieron, pero la Biblia nos es clara en Proverbios: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, vamos a ver el descubrimiento del ungido en este día. Así que vamos a orar. Padre, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Para ti, Señor, nada es imposible. Extiende tu mano y opera milagros, prodigios y maravillas. Limpia nuestra mente y nuestro corazón con tu sangre preciosa y que tu palabra fluya con denuedo, Señor. Que tu Espíritu Santo haga la obra en los corazones y en las vidas, Señor, que mirarán y escucharán este mensaje. Te lo pedimos en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. El descubrimiento del ungido. En 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 7 al 9, dice la palabra del Señor. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. El descubrimiento. La Escritura nos dice que los pecados de algunos se hacen patentes pronto, pero a algunos se le manifiestan después. Vemos que algunos personas se ve su falla, pero a otros, algunos ya de muerto, empiezan a salir los trapos a la luz. Un año después de que el ungido había cometido el pecado, el adulterio y el asesinato, conspirando en la muerte del siervo, de su siervo, porque era siervo del rey, era siervo de Israel, Urías Heteo, Jehová levanta al profeta Natán, quien llegó al ungido y le señaló su falta. Natán, con todo el respeto y el protocolo, se acerca a David y le habla a través de una parábola para buscar la reacción y la sentencia del propio ungido. A veces cuando las personas ocultan algo, no puedes hablarles directamente y tienes que irte, o Dios utiliza al profeta y lo lleva a través de una parábola. Dios nunca va a pasar por alto la excusa o va a excusar el pecado de sus hijos. Menos de los ungidos. La unción no le da licencia para pecar a los ungidos. Hay películas que llaman licencia para matar, ¿verdad? Pero no hay licencia para pecar. Tarde o temprano el pecado de los ungidos saldrá a la plana mayor de Dios. El ungido quizás podrá olvidarse. Ya lo olvidé, ya pasó, pero eso quedará ahí y hay grietas y heridas emocionales y sociales que tendrán que salir a la cara y darse públicamente. Primeramente, número 1, el mensajero. En el versículo 2 dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. Natán era el mensajero, así como siempre Dios usó
al profeta Samuel para ser el mensajero y darle el mensaje a Saúl, Samuel había muerto, Samuel había terminado su periodo. Ahora Dios levanta a otro profeta para tomar el lugar, porque Dios siempre tiene un profeta. Cuando Elías, antes de ser arrebatado al cielo, Dios levanta a Eliseo. Y vemos en la Biblia que siempre Dios tiene sus profetas para cumplir la misión que tienen en el reino de Dios. Dios siempre tendrá un profeta de él, guardado en un lugar que traerá al lugar donde esté el ungido. A veces podemos pensar, Dios me habla a mí, sí, pero Dios tiene un profeta allá que va a venir para ponernos en orden, gloria al Señor. Para cuando nosotros nos andamos queriendo salir del carril, gloria al Señor, Dios nos va a hablar. Natán vio a David porque Jehová lo había comisionado para darle ese mensaje. Natán era un profeta de respeto y protocolo que ya David conocía, y ante este tenía credibilidad, porque hay muchos profetas que no son de verdad, que no son genuinos. Hay gente que se autonombra profeta, hay gente que porque da una profecía ya se creen profeta. Hay don de profecía y hay el don de profeta, que son dos cosas diferentes. En los dones espirituales se habla del don de profecía, pero en los dones ministeriales habla de apóstol, evangelista, pastor, profeta y maestro. Entonces el don de profeta es uno y el don de profecía es otro. Son dos cosas muy diferentes y muchas veces la gente se autonombra. Si tú ves las características del Antiguo Testamento de los profetas, nunca se autoproclamaban, nunca se daban crédito como los profetas de hoy en día, que por cierto están muy callados. ¿Dónde están los profetas que dicen cuándo se acaba el COVID? ¿Qué dicen de la vacuna? Si es buena, si es mala. No están diciendo nada. ¿Por qué? Porque no son profetas. Pero vamos a ver. Natán tenía credibilidad, porque era un hombre de Dios, había sido llamado de Dios. Natán no era un profeta que hacía alarde del don de profecía, ni andaba pegando carteles. Natán el profeta, se daba el título. La gente le llamaba profeta, él no se autonombraba profeta. El poder llegar ante el ungido no le inflamaba su ego profético. Es que tú no sabes quién soy yo. Yo voy a la Casa Blanca, yo hablo con Biden, yo hablo con Trump, yo hablo con Obama, Hay gente que se infla el pecho autonombrándose de que tiene acceso a ciertas personas. Pero ¿qué influencia tienes tú? Aquí vemos la influencia de un profeta de verdad, la influencia de un hombre de Dios hacia otro hombre de Dios. Él se veía como un mensajero y no un emisario del Dios celestial. Yo vengo de parte de Dios, simplemente yo soy el mensajero. Juan el Bautista, él dijo, yo simplemente soy una voz que clama en el desierto. El que viene después de mí es tan poderoso que yo no soy digno de desatar encorvado las correas de sus sandalias. Fíjese la humildad y la sencillez cuando la gente anda detrás de los profetas. Aquí vemos el profeta viene a dar el mensaje. Tú no tienes que perseguir al profeta a ver qué te va a decir Dios. No. Si Dios te va a decir algo, Dios te lo va a confirmar a través del profeta. Se introduce a David sin muchos rodeos mediante la narración de una historia. Con una alegoría apela a la imaginación, sentimientos y voluntad del monarca. El profeta sabe que el ungido es inteligente, que tiene imaginación, que tiene sentimientos, por eso, y tiene una voluntad. Por eso Dios lo estableció y lo puso en un lugar sensitivo para servir, para ministrar y ser de bendición a su pueblo. Natán le habla a través de la historia y le habla de dos hombres, de dos clases diferentes, de uno rico, de otro pobre, pero de la misma ciudad. A pesar de sus muchas vacas y ovejas, propiedad del rico, en contraste con una sola corderita que era la mascota del pobre y de la familia. Ante una visita inesperada, el rico se apropió de la corderita del pobre para alimentar a su visitante.
Notemos la expresión en el verso 3, una sola corderita. ¿Se refiere a qué? A que Urías tenía una sola esposa, mientras David tenía un harem, mientras David tenía varias esposas y varias concubinas para saciar su instinto, su sed carnal y natural, tenía cómo saciarle, no tenía necesidad, no estaba desesperado para saciarla porque no tenía otra opción. Sí tenía opción, pero él escogió. Representa todo lo que es una sola corderita, todo lo que es de valor, todo lo que es importante para alguien. La corderita era la felicidad de la familia del pobre. Comía de lo que estos comían y bebía de lo que ellos bebían. Y aún compartía el lecho de ellos. Era un miembro indefenso de la familia. David había sido pastor de ovejas. Pocas ovejas en el verso 28. También había sido un niño pobre, en una familia necesitada. Y esa alegoría, sin lugar a dudas, apelaría a su justo juicio. Entonces, el profeta, dirigido por Dios, usado por Dios, le empieza a narrar la historia porque David se identifica como pastor de ovejas, se identifica como un joven pobre que cuidó a unas ovejas indefensas, que defendió de los lobos, que defendía, aleluya, del león, de los osos, gloria al Señor. Y el profeta le cuenta la historia apelando a su emoción y a su conciencia y a su experiencia pastoral. El ungido reacciona con coraje. Vemos en el versículo 5 y 6 del capítulo 12. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Fíjese bien, el mensajero fue responsable en traer el mensaje. Vino a Dios, aleluya, de parte de Dios Natán, al rey de Israel, al ungido de Jehová, y viene y le dice el mensaje. Mira, David, había un hombre que tenía una corderita, que era pobre, que la amaba, que la cuidaba, que dependía de esa corderita de ellos y ellos de él. Pero tenía otro rico que tenía muchas corderas, muchas vacas, y un día vino y se la quitó al pobre, la mató para darle de comer a un invitado. Entonces dice que se encendió porque David entendía cuando era un joven pobre cuidando las ovejas de su padre, la necesidad de defender hasta con los dientes y con su vida una oveja. Y dice entonces David, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Fíjese bien, con el hombre de la historia. Y dice, vive Jehová. Y dice David a Natán, el hombre que hizo tal cosa es digno de morir o debe de pagar 4 veces. Debe de pagar con muerte primero. Debe morir y debe de pagar 4 veces por lo que hizo y no tuvo misericordia. La reacción de David fue justa, pero él no fue justo. Fue de misericordia, pero él no tuvo misericordia. Fue en contra del abuso, pero él fue un abusador. Qué tremendo, ¿no? Qué paradoja que a veces creemos ser los justos, queremos estar en el papel de justos cuando no somos justos. Queremos estar en el papel de misericordiosos, pero no somos misericordiosos. Queremos estar en contra de los que abusan, pero somos abusadores. Como que es una contradicción hacia nuestro carácter y hacia nuestra personalidad. ¿Cuántas veces los ungidos no declaran para otros un juicio que debe ser para ellos? A veces dicen, la gente habla mal de mí. ¿Cuánto uno no habla de otro? Atacar a otros puede ser una proyección de juez, muchas veces para disimular la posición del acusado. Los que condenan mucho, los que más
las más de las veces quieren absolverse, a veces quieren juzgar ciertas faltas morales o pecados a otros cuando ellos mismos lo están haciendo. Qué triste. El mensajero va a venir y Dios de algún rincón de la tierra lo va a traer, ya sea de aquí o ya sea de allá. Gloria al Señor. No importa, donde menos lo espere, Dios va a traer al profeta para darte el mensaje. El mensajero. Número 2, la confrontación. En el verso 7, entonces dijo Natán a David, el profeta, tú eres aquel hombre. David se llenó de furia, se enojó en gran manera. Vive Jehová, que el que hizo esa cosa es digno de muerte y debe de pagar 4 veces, porque lo que hizo no tiene misericordia. Hay gente que no tiene. Y el profeta le dice, eres tú. El personaje del que te estoy hablando y al que tú estás condenando eres tú mismo. Tú mismo te sentenciaste. Proverbios nos enseña, te has enlazado con los dichos y has quedado preso con las palabras de tu boca. De la palabra de su boca el hombre se saciará, comerá del fruto de sus labios. Por eso la importancia, como dice el proverbio mexicano, el pez por su boca muere. David se puso la sentencia él mismo. Él se sentenció a sí mismo. Es como si Natán hubiera venido y le hubiera dicho, mira David, aquí hay una historia. ¿Qué sentencia merece este juicio? Esta es la sentencia. Pues tú mismo te acabas de poner la sentencia y has dictaminado la sentencia para tu propia vida. Qué tremendo. El ungido se ató con sus propias palabras. El profeta descubre a David como el personaje malo de su pequeña historia. En ese momento el Espíritu empieza a utilizar a Natán como el intermediario, el interlocutor entre Dios y David. En el versículo 7 al 9 dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Fíjese bien, el profeta empieza a hablar de parte de Dios, no de parte de Dios. Así dice Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel. Fíjese bien, número 1, Dios ungió a David. El que nos unge es Dios. La unción viene de Dios, no viene del hombre, no viene del ministerio, no viene de la denominación, no viene de la iglesia. La unción viene de Dios. Número 1, yo te ungí. 2, te libré de la mano de Saúl. ¿Cuántas veces Saúl te persiguió? ¿Cuántas veces Saúl puso precio a tu cabeza y nunca te pudo encontrar? Porque yo te protegí, yo te escondí, yo te guardé. Número 3 dice, y te di la casa de tu Señor. Cuando tú andabas errante, cuando tú estabas viviendo en cuevas, en montes, en montañas, aleluya, en bosques, en casa ajena, yo te di la casa de tu Señor. 4, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Fíjese bien, todas estas mujeres, recordándote, tú le quitaste una mujer cuando yo te di muchas mujeres más. Además, te di la casa, el reinado de Israel y de Judá. No solamente una morada, no solamente un título, pero también te di prestigio y te di territorio. Y si esto fuera poco, la séptima bendición, te habría añadido mucho más. Fíjese bien, todas esas bendiciones, yo te ungí. Gloria al Señor. Yo te di la casa de tu Señor. Yo te libré de tu Señor, de Saúl. Yo te di las mujeres. Yo te di la Judá. Yo te di a todo Israel. Y si eso hubiera sido poco, si era poquito para ti, te hubiera añadido mucho más. Hay gente que Dios le quiere dar más, pero se roban la bendición. Hay personas que Dios le quiere mucho más, pero por causa de no saber cuidar, valorizar, Dios corta la bendición. La mujer viuda, el profeta se había muerto. Y le dice a Eliseo, tu siervo ha muerto.
Y no tengo con qué. ¿A mí qué? ¿Qué tienes en tu casa? Un poquito de aceite. Consigue vasijas, no pocas. Y esta consiguió y agarró, y agarra el aceite y empezó a vaciar aceite. Y el aceite se multiplicaba hasta que la última vasija se acabó porque ya no había dónde derramar más. Si hubiera más vasijas, se hubiera derramado más. Pero cesó el aceite por causa de que no había vasijas. ¿Qué hizo? Véndelo. Paga tus deudas y de eso y vive con lo que te queda. David, Dios le quería dar mucho más. Y el Señor le pregunta por medio del profeta, ¿por qué? Pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. David, en todo este tiempo tú me honraste, en todo este tiempo tú fuiste fiel, en todo este tiempo tuviste temor de mi palabra. Cuando, aleluya, te puse a Saúl en la cueva en 2 ocasiones para que le dieras muerte, tú honraste mi palabra dejando al ungido en mis manos. Y yo honré mi palabra, gloria al Señor, a través de ti. Pero ahora no tomaste en cuenta. ¿Qué estás predicando? ¿Qué estás enseñando entonces, David? Y tomaste, dice, a Urías Eteo, heriste esta espada. Lo primero que Dios le recrimina es la muerte de Urías, un hombre justo, un hombre leal, un hombre fiel, un hombre que trabajó para Israel, para el reino de Dios. Era un soldado de Dios, del ejército. Y segundo, dice, y tomaste por mujer a su mujer. No solamente lo heriste a él, lo mataste físicamente, pero emocionalmente le robaste a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. No solamente le diste muerte, sino con la muerte del enemigo. Jehová le deja ver al ungido que éste llegó a ser lo que era y ha de tener lo que tenía por su gracia y su misericordia. Los logros del ungido eran como el resultado de la bendición de Dios en su vida. El ungido nunca se podía olvidar de dónde lo sacó Dios y dónde lo había puesto. Cuando llegamos a la prosperidad o llega la bendición a nuestras vidas, a veces se nos hace fácil olvidarnos. Aleluya. David había empezado desde abajo. David había sufrido. Por eso vemos a iglesias megas hoy en día, escándalos, porque esos pastores nunca sufrieron, nunca pasaron pruebas, nunca pasaron crisis en su vida. Aleluya, recibieron de la noche a la mañana éxodo de otras iglesias, se vinieron, aleluya, no trabajaron desde abajo, no les costó, no pagaron el precio y por eso se les hace fácil, aleluya, hacer lo que no se debe hacer. Como ungido, David tenía que reconocer que toda la bendición, nosotros cuando lleguemos al tope, tenemos que alzar nuestros ojos y decir, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Alzaré mis ojos a los montes, de ahí viene mi socorro. Aleluya, gloria al Señor. Muchos ungidos ya grandes se olvidan cómo Dios los ayudó. Hay personas que cambian. Hay personas que empiezan a prosperar y a ser bendecidos y dejan de hablarte. Ya no te invitan, gloria al Señor. Cuando era una iglesia pequeña, te invitaban. Ya ahora crecieron, ya ahora quieren famosos. Ahora quieren con títulos, con doctorados, con maestrías. Aleluya, que cuando tú estabas pequeño, esos que tenían doctorados y maestría y fama y nombre, no te iban a visitar ni a predicar a tu iglesia. Pero ahora sí quieren ir a tu iglesia a predicar. Qué paradoja, ¿verdad? Todo lo que era de Saúl, Dios se lo entregó al ungido, trono, casa, harén, y aún se le unió la casa de Israel con la casa de Judá y le quería añadir más. El ungido le falló a Dios, le falló a su pueblo y se falló a sí mismo porque tuvo en poco la palabra de Jehová. Descuidó la palabra de Dios en su vida. La palabra ausente del corazón del ungido lo hará tropezar y fracasar.
no solamente es hablar la palabra, predicar la palabra, sino vivirla en nuestro hogar, nuestros hijos. La Biblia dice que Pablo dijo, somos libros abiertos, leídos. La gente en tu trabajo te ve, la gente en la calle nos ve, no solamente en el púlpito. Gloria al Señor. Recuerdo una anécdota que leí en un libro. ¿Qué hacemos con estos músicos? Había un pianista que tocaba como un ángel de Dios. Y abajo tenía un carácter feo, horrible, que la gente de la iglesia decía, cuando está arriba ojalá nunca se bajara. Y cuando estaba abajo decían, ojalá nunca se subiera. Porque el talento y el don no michaba con su carácter. Y nosotros podemos ser una cosa, tener carácter, no tener carácter y tener carisma. Carisma y carácter son dos cosas. Sansón tenía carisma, pero no tenía carácter. Gloria al Señor. Y hoy en día vemos hay gente que es carismática, tiene una labia, tiene una gracia, una facilidad para envolverte, para moverte, pero no tienen carácter, no tienen integridad. No son lo que dicen ser, no son lo que aparentan. Gloria al Señor. Y lamentablemente eso ha venido a dañar la iglesia de Cristo en América. La iglesia no tiene credibilidad por tantas divisiones, por tantos pastores y ministros, aleluya, que han causado división. Por eso Pablo decía a los Gálatas, guardaos de los perros, de los mutiladores, de los que dividen el cuerpo. Fíjense bien cómo llamó a esa gente perros, los que dividen, los que mutilan, cortan en pedazos y se llevan a la gente. Gloria al Señor. Nosotros como creyentes, como ungidos, tenemos que ser personas de libro. Tenemos que vivir lo que dice el libro. Una vez hablando con un musulmán, me dijo que él era musulmán y me habló de él y yo le hablé de Cristo. Oh, you are people of the book. Me dijo, ustedes son personas del libro. Los musulmanes nos llaman a los cristianos las personas del libro, porque nosotros creemos al libro, creemos a la escritura, creemos a la palabra. Por eso es importante en todo tiempo, aleluya, tu palabra sea lámpara. Por eso el mismo David después citó y dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque cuando tu palabra me alumbra por donde yo voy caminando, para no tropezar, para no caerme. Pero cuando yo dejo la lámpara y camino en la oscuridad, puedo tropezar y puedo caerme y puedo rasparme y tumbarme los dientes y quebrarme la nariz. Por eso que es importante, y a veces no podemos descuidarnos. La palabra debe influir en nuestras vidas. La unción no se separa de la palabra. El ungido ama, obedece, se somete y vive en la palabra. Esta es la que da dirección al ungido, le da fuerzas y lo alerta contra el pecado. Notemos, y aún le quería añadir más. Esa añadidura que Jehová tenía para el ungido ante esta pérdida, o lo perdió. La perdió. David perdió la añadidura. Es como muchos andan buscando las añadiduras cuando Jesús dijo buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. La iglesia de ahora busca las añadiduras en vez de buscar el reino de Dios. Es que el trabajo, es que el overtime, es que esto, es que lo otro. Gloria al Señor. Disculpe. Desde el momento que David pecó, ese más le fue cortado y se cerró la llave de paso. Número 3, la sentencia. En el verso 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Cuando el ungido pega contra la santidad de Dios, él se siente menospreciado. Dios le declara en su sentencia a David, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. ¡Qué sentencia tan más dura y tan más difícil! Pero él mismo lo declaró. Él mismo, esa persona debe pagar 4 veces, debe morir y pagar 4 veces.
La espada simboliza la violencia que experimentaría la familia del ungido. Cuando el ungido peca y falla, la espada viene contra su familia. Y no hay nada más doloroso, más triste, que te cause más dolor, es ver tu familia sufrir. Es tu misma familia quebrarse, comerse uno a los otros, desbaratarse unos a los otros por causa de tu pecado. Qué triste, qué triste. El pecado del ungido puede afectar su familia y también aquellos a los cuales no solamente tu familia va a pagar el precio y las consecuencias, pero también vas a pagarlas tú. Recuerdo tengo muchas anécdotas que decirte, pero mejor no me quiero detener ahí. Gloria al Señor. Dios le repite otra vez al ungido David: y tomaste por mujer a su mujer, y tomaste de Urías Eteo para que fuese tu mujer, en el verso 9 y en el verso 10. Esta redundancia recordaba a David que su acción desagradó a Dios. No había razón. David no estaba solo. David, aleluya, no tenía con qué satisfacer sus deseos. Aleluya, David tenía cómo satisfacer. Y eso es lo que le desagradó a Dios. No fue algo que un resbalón, no. No fue una equivocación, sino que David tenía todas las ventajas para él poder saciarse en su hogar, en su casa, con sus mujeres, con sus concubinas. Gloria al Señor. Como David no respetó a la mujer ajena, sus mujeres serían tomadas por su prójimo y violadas de día y públicamente. En el versículo 11, el consejo de Aitofel, enojado, encorajinado, uno que era su consejero, su guía David, ahora se vuelve guía de Absalón, pero un guía perverso, un guía malo. Por eso tenemos que tener cuidado de quién escuchamos el consejo. Y Absalón tuvo relaciones con las concubinas de su padre. Vemos en el versículo 22, entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Imagínense, pusieron la carpa arriba en el terrado, aunque la carpa estaba cerrada, la gente ni sabía que Absalón estaba ahí, que cuando entraba una concubina y salía y entraba la otra y así. Mientras David lo hizo en secreto, su hijo lo hizo públicamente. ¿Cuántas veces, hermano, hemos visto las consecuencias? Y número 4, el arrepentimiento. En el verso 3, entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. El pecado de David era pecado de muerte. Él se sentenció. Ese merece la muerte y debe pagar 4 veces. Dios le perdonó la muerte, pero las 4 tantos sí los tuvo que pagar. Y los tuvo que pagar con Absalón, con Amnón, con su hija y con él mismo. Gloria al Señor. El pecado del ungido merecía la muerte, pero le fue conmutada la sentencia cuando confesó, sin entrar en detalle, su pecado. Pequé contra Jehová. Esa admisión de pecado logró la remisión del mismo por parte de Dios. Por eso en el Salmo 51, si tú lees detenidamente, es el pecado de arrepentimiento. David reconoce, fue exhibido públicamente su pecado, y él escribe el Salmo 51. He pecado delante de ti, en pecado me concibió mi madre. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación. David reconoció su pecado. Pero en el verso 14 dice ahí: mientras él se arrepintió y cantó su caída y restauración, Dios le da penitencia y resalta la gracia y la misericordia divina. En el verso 14 dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Por causa de tu pecado, el fruto de ese pecado va a morir.
Cuando el ungido peca y por su pecado los enemigos de Dios blasfeman, algo tiene que morir. En el verso 20 dice: una vez fallecido el niño, el ungido se lavó, se ungió, cambió su ropa y entró a su casa y adoró a Jehová. Después vino a su casa y pidió pan y le pusieron y comió. Mientras el niño estaba enfermo, él se puso en ayuno para ver si Dios tenía misericordia. Pero cuando murió, David entendió que ya no puede hacer nada por un muerto. El muerto ya pasó a la eternidad. Pero nosotros podemos ir a la eternidad donde está esa persona si vivimos en obediencia al Señor. Después, David, de su arrepentimiento, Dios le da otros hijos. Y el primer hijo que tuvo con Betsabé se llamó Salomón, príncipe de paz o un príncipe de Dios. Y también le dio pero Dios a través del profeta le hizo llamar Jedidías, amado de Jehová. Gloria al Señor. Aunque hay consecuencias y aunque hay desobediencia y pecado, cuando nos arrepentimos y le damos vuelta, a veces las consecuencias, si no nos arrepentimos, siempre hay consecuencias, pero a veces son más drásticas cuando lo encubrimos. Y hay personas que lo encubren por más tiempo. Para finalizar, la conclusión: Dios siempre levantará un Natán para que nos amonesten como ungidos cuando nosotros pecamos o le fallamos a Dios. Segundo, el ungido nunca debe olvidar que está donde está por la gracia y la misericordia del Señor. Que nunca se nos olvide cómo hemos avanzado, cómo hemos prosperado, que no fue por nosotros, es por Dios. Tercero, las consecuencias de un pecado moral y secreto del ungido pueden tener consecuencias públicas y personales. Hemos visto cómo iglesias se han cerrado, cómo iglesias se han dividido, cómo ministerios se han ido opacando y se han ido muriendo por causa de las consecuencias y el mal testimonio. Recuerdo un pastor amigo mío que cuando llegó a esta iglesia en el pueblo tenía una mala fama, que el líder le dijo, de la denominación le dijo: cámbiale el nombre a tu iglesia porque ese nombre ya está muy quemado en la comunidad. Y a veces, lamentablemente, lo que sucede, las fallas morales, hacen que la gente y la iglesia cree mala fama y la gente no quiera regresar a ese lugar. Y por último, 4, la aceptación de la culpa por parte del ungido que ha pecado le puede librar de un juicio severo. Qué importante es reconocer, qué importante es aceptar. Venid luego, Isaías dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 1 dice: venid luego, pronto, rápido. No te esperes. No esperes a que te lo saquen a luz. Ven y dile: Señor, me equivoqué, fallé, me resbalé, me descuidé, perdóname. Acepta, ¿me entiendes? No eches la culpa. Reconoce tu pecado. Reconoce tu falta. Gloria al Señor. La aceptación nos puede librar de un juicio severo. Va a haber consecuencias, pero pueden ser peores si las encubrimos y no las sacamos a luz. Gloria al Señor. La próxima semana vamos a ver la honra del ungido, cómo Dios honra al ungido. Gloria al Señor. Vamos a orar por las peticiones. Gloria al Señor. Y también tenemos un viaje a febrero 21 a marzo 4 del 2022. Si usted está interesado, pondremos toda la información pronto. Ya la tenemos. Nomás estamos esperando que la compañía de viajes lo ponga en su página para mandarle el link para que usted ya se pueda registrar. Ya está todo preparado, así que vamos a orar. Padre,
Te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Venimos a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestros errores, reconociendo nuestras equivocaciones, reconociendo, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Aleluya, Señor. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor. Oramos, Señor, aleluya, por las almas. Oramos por aquellos, Señor, que se han resbalado en su vida espiritual, que se han resbalado, Señor. Especialmente oramos por aquellos que se han desviado por causa de los pecados de otros, por causa de las fallas morales de los líderes, Señor, o el maltrato del liderazgo, y que por culpa, Señor, de nosotros como líderes, Señor, se han apartado de tu iglesia y de los caminos, Señor. Señor, perdónanos, Señor. Aleluya, restaura esas vidas, restaura esas almas, rompe cadenas, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, oramos por Teresa Santos Cordero, Señor. Aleluya, hasta Mérida, México. Oramos, Señor, para que tú, Señor, sanes de ese COVID, Señor. Respire en sus pulmones, Señor. Quítala de ese ventilador, Señor, en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Tú enviaste tu palabra y la sanaste de la ruina del COVID, de la ruina del ventilador. Sácala para tu gloria y para tu honra. Oramos por la familia. Oramos, Señor, por todos aquellos, Señor, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, que en alguna etapa de su vida han resbalado, aleluya, aquellos que han caído, se han desviado, que han perdido el punto, el enfoque, Señor, ya sea moral, ya sea espiritual o ya sea emocionalmente, Señor. Padre, te pedimos por aquellos, Señor, aleluya, que de una manera sutil se han ido deslizando, se han ido apartando del camino, Señor. Aquellos que se han acomodado, Señor, a no regresar ya a la iglesia, Señor, restaura sus almas, restaura sus vidas en el nombre de Jesús. Padre, oramos en el poderoso nombre de Jesús. Padre, que tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Señor, venimos a ti, Señor, si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Amigo, amiga, hermano, si te has caído, si has resbalado, confiésale al Señor y dile: Señor, he pecado como el hijo pródigo cuando dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, perdóname. No me trates como uno de tus hijos, sino como uno de tus jornaleros. Aleluya. Ven a Él. Y el Padre, con los brazos abiertos, estaba esperando. Él nos está esperando. Él está esperándote con los brazos abiertos para abrazarte. Aleluya. Él sabe que tú fallaste, pero Él quiere que tú y yo reconozcamos: perdóname, pequé contra ti, te fallé, Señor. Aleluya. Reconozco mi culpa. Aleluya. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Estamos en contacto y nos vemos. Recuerda, febrero 22, marzo 4 del febrero 21 a marzo 4 del 2022 tenemos una cita si tú quieres ser parte del viaje a Israel. Te invitamos, síguenos en la página y también Desea Israel en Facebook. Ahí pondremos el volante. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Bendiciones.